Mi hijo me llamó y con la voz más tranquila del mundo me dijo: «Papá, mañana me caso. Saqué todo el dinero de tus cuentas y vendí la casa. Adiós». Me eché a reír a carcajadas. Él no tenía ni idea de que la casa que había vendido en realidad... Bueno, ya llegaremos a eso. Ahora solo me alegra que estés aquí conmigo. Por favor, dale like a este video, escucha mi historia hasta el final y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. Había pasado 37 años construyendo mi vida con paciencia, ladrillo a ladrillo. Me llamo Ernesto Morales y a mis 62 años pensaba que ya había visto todo lo que la vida podía lanzarme encima. Vivía en una casa modesta de 2 habitaciones en un barrio tranquilo a las afueras de Houston. Trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca municipal y disfrutaba de mi rutina silenciosa. Mi hijo, Diego, tenía 34 años y siempre había sido ambicioso, quizá demasiado. Su madre, Rosa, murió cuando Diego tenía apenas 12 y yo lo crié solo, con 2 trabajos, renunciando a todo. Creí que ese sacrificio me garantizaba al menos su lealtad. La primera señal rara apareció 3 meses antes de que todo se desmoronara. Diego me llamó para pedirme los números de mis cuentas bancarias. «Papá, quiero ayudarte a configurar los pagos automáticos», me dijo con una voz suave como miel. «Ya estás mayor, no quiero que se te pase nada importante». Dudé. Algo en mi estómago se apretó, pero era mi hijo. Mi único hijo. Recordé las noches sin dormir, las horas extra, los cumpleaños que celebré con un pastel barato porque el dinero no alcanzaba. Pensé, le debo confiar en algo después de todo lo que he hecho por él. Y se los di. La segunda señal llegó 6 semanas después. Diego vino a visitarme con su prometida, Brenda. Tenía 26 años y era de esas mujeres hermosas de una forma afilada, calculada, que te hace sentir incómodo sin saber por qué. Se sentaron en mi sala y los ojos de Brenda recorrieron todo. Los muebles, los cuadros, el reloj antiguo sobre la repisa. «Esta casa debe valer bastante ya, Ernesto», comentó sin llamarme papá ni señor Morales. «El mercado inmobiliario por aquí ha subido mucho». «Es mi hogar», respondí simplemente. «No me interesa vender». Diego se rió y le apretó la mano. «Claro que no, papá. Brenda solo está conversando». Pero algo en su mirada me revolvió el estómago. Luego llegaron los estados de cuenta. Cada domingo por la mañana revisaba mis cuentas en línea mientras tomaba café. Aquel domingo, a finales de octubre, el corazón se me detuvo. Mi cuenta de ahorros, la que tenía $127,000 acumulados en décadas de esfuerzo, el seguro de vida de mi esposa y años negándome vacaciones y ropa nueva, mostraba un saldo de $1,200. Mi cuenta corriente estaba casi vacía con apenas 53. Las manos me temblaban cuando llamé al banco. La representante, una joven amable llamada Lucía, revisó mi historial. «Señor Morales, estas retiradas se hicieron desde su banca en línea. Las transferencias fueron a una cuenta a nombre de Diego Morales. ¿Es su hijo?». No pude responder. Colgué sin decir nada y me quedé en la cocina mirando la pared durante 3 horas. ¿Cómo pudo? ¿Por qué lo hizo? Le había dado todo. Mi juventud, mis oportunidades, mis relaciones. Y así era como me lo pagaba. A la mañana siguiente sonó mi teléfono. Diego. Estuve a punto de no contestar, pero algo en mí me obligó a hacerlo. «Hola, papá», sonaba alegre, casi eufórico. «Buenas noticias. Mañana me caso. Brenda y yo decidimos no esperar. Vamos a tener una ceremonia preciosa en el Club Campestre Río Claro». Sentí la garganta cerrarse. «Diego, mis cuentas». «Ah, eso». Se rió, de verdad se rió. «Sí, papá, saqué el dinero. Lo necesitaba para la boda y para nuestro nuevo comienzo. No te preocupes, te basta con tu pensión. Y otra cosa, vendí la casa. Tenía poder notarial por los documentos que firmaste el año pasado, ¿recuerdas? El cierre fue ayer. Tienes 30 días para mudarte». El mundo se inclinó. «¿Vendiste mi casa?» «Conseguí muy buen precio, $340,000. Con eso daremos la entrada del condo en la ciudad».
Tengo que colgar, me llama el catering. Hablamos después de la luna de miel. Adiós, papá. La línea se cortó y me quedé sentado, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de la traición aplastándome el pecho. Poco a poco, algo diferente comenzó a levantarse dentro de mí. No era rabia, todavía no. Era algo más frío, más duro, que me curvó los labios en una sonrisa. Empecé a reírme, primero en voz baja, luego más fuerte, hasta que las lágrimas me corrían por la cara. Diego no tenía idea de lo que acababa de hacer. Esa casa que creyó vender, mi supuesta casita sencilla de suburbio, valorada en $340,000, era el error más grande de su vida, porque la casa que Diego vendió no era en la que yo vivía realmente. La propiedad que había vendido era una casa en alquiler que compré hace 15 años, la que registré a mi nombre para efectos fiscales, la que estaba ocupada por inquilinos con un contrato de arrendamiento todavía vigente por 18 meses. Mi verdadero hogar, en el que estaba sentado en ese momento, sin hipoteca y con un valor cercano a los $600,000, estaba dentro de un fideicomiso a nombre de la familia de mi difunta esposa, el fideicomiso familiar Rosa Morales. Diego ni siquiera sabía que ese fideicomiso existía. ¡Ay, mi hijo codicioso y tonto! ¿En qué te metiste? La risa se fue apagando y dejó en su lugar algo más sólido, como hielo en los huesos. Me senté en la mesa de mi cocina, de mi verdadera cocina, y me obligué a pensar con claridad. ¿Qué había perdido en realidad? La venta de la casa en alquiler le iba a crear un infierno legal. Cuando los compradores descubrieran que había inquilinos con un contrato válido, se desatarían las demandas. Los Hernández vivían allí desde hacía 3 años y les quedaban 16 meses de contrato. Diego se enfrentaría a demandas de los compradores por fraude y muy probablemente a cargos penales por vender una propiedad que, en términos legales, no tenía derecho a vender. Ese poder notarial del que hablaba, yo jamás había firmado algo así. Lo que más dolía era el ahorro robado. Esos $127,000 representaban mi seguridad, mi libertad, mi futuro médico. Ese dinero estaba destinado a que nunca fuese una carga para nadie. Resultaba amargamente irónico que mi propio hijo me lo robara precisamente para no tener que cargar conmigo. Pero había algo fundamental que Diego no entendía. Yo no estaba indefenso. No era un anciano confundido dispuesto a aceptar la traición en silencio. Antes de trabajar en la biblioteca, había pasado décadas en despachos de abogados. Entendía de contratos, de propiedad, de fraude. Y, mejor aún, guardaba registros meticulosos de todo. Abrí el archivador y saqué la carpeta etiquetada Casa en alquiler, Calle de los Robles. Dentro estaban las copias del contrato con los Hernández, el comprobante de su depósito de seguridad y la escritura de la propiedad a mi nombre. Nunca había otorgado a Diego un poder notarial. Fuera lo que decía tener, era falso o lo había conseguido mediante engaño. Revisé luego la carpeta de bienes inmuebles. Mi casa real, donde estaba sentado en ese momento, figuraba a nombre del fideicomiso familiar Rosa Morales. Yo era el fideicomisario y beneficiario, pero la propiedad no estaba a mi nombre como persona física. Diego se había criado allí, pero nunca se preocupó por entender la estructura legal que la protegía. Me preparé un café y comencé a hacer una lista de lo que debía hacer. Primero, denunciar el robo a la policía. Segundo, contactar al departamento de fraudes del banco. Tercero, contratar a un abogado. Cuarto, asegurarme de que los Hernández estuvieran protegidos e informados. Quinto, reunir pruebas del fraude de Diego en la venta de la propiedad. Mientras escribía, mi mano se fue volviendo lenta. Realmente quería mandar a mi hijo a prisión. La idea me revolvía el estómago. A pesar de todo, seguía siendo el niño al que arrullé, el adolescente al que ayudé con las tareas, el joven del que me enorgullecí cuando se graduó. Entonces recordé su voz al teléfono, alegre, despreocupada. Estarás bien con tu pensión. Como si no hubiera hecho nada malo.
¿Qué clase de hombre había criado? Pensé en Brenda, con sus ojos calculadores y sus comentarios punzantes sobre el valor de la casa. ¿Lo habría empujado ella a esto? ¿O Diego siempre fue capaz de semejante crueldad y yo no quise verlo? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi vecina y amiga. Ernesto, vi un cartel de se vende en tu casa de alquiler en la calle de los Robles ayer y hoy ya no está. ¿Todo bien? Le respondí. Es una larga historia. ¿Tomamos café mañana? Patricia había sido mi amiga durante 15 años y había trabajado como asistente legal antes de jubilarse. Necesitaría aliados para lo que venía. Esa noche casi no dormí, imaginando la cara de Diego cuando entendiera lo que había hecho. ¿Se arrepentiría? ¿Pediría perdón? ¿O me culparía a mí diciendo que lo engañé? Al amanecer ya tenía un plan. No iría a la policía de inmediato. Primero, reuniría cada prueba, documentaría cada delito y construiría un caso irrefutable. Luego, confrontaría a Diego con una elección: restitución completa voluntaria o proceso penal. Le daría una sola oportunidad de hacer lo correcto, una sola oportunidad de demostrar que seguía siendo mi hijo, y no ese extraño que se reía mientras me robaba. A las 9 en punto llamé al banco. Quiero denunciar un fraude y robo en mis cuentas, dije, y necesito un registro completo de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Por supuesto, señor Morales. Siento muchísimo lo ocurrido. Empezaremos la investigación de inmediato, respondió Lucía. Después llamé a Martín García, un abogado que venía a mi club de lectura. Martín, necesito tu ayuda. Mi hijo se ha llevado mis ahorros y ha vendido una propiedad que es mía de manera fraudulenta. Necesito representación legal y que todo se mantenga en secreto hasta que yo decida actuar. Guardó silencio unos segundos. Ernesto, esto es muy serio. ¿De cuánto dinero estamos hablando? $127.000 de mis ahorros y unos 340.000 de la venta fraudulenta. Dios, sí, te ayudaré. Ven a mi despacho esta tarde. Colgué y me miré en el espejo del pasillo. Mi pelo plateado estaba peinado con cuidado, mis ojos seguían claros y firmes. Parecía el típico abuelito dulce de barrio, pero Diego había olvidado algo. Los abuelitos dulces también pueden ser guerreros cuando hace falta. Él quería casarse al día siguiente. Bien, que disfrute su boda, que crea que ha ganado. Yo esperaría, reuniría fuerzas y luego le enseñaría lo que pasa cuando traicionas al hombre que te dio la vida. El despacho de Martín estaba en un edificio de ladrillo discreto en el centro. Nos sentamos frente a frente, con mi carpeta de documentos entre nosotros. Él fue leyendo todo con creciente incredulidad, tomando notas de vez en cuando. Ernesto, esto es peor de lo que imaginaba, dijo al final, quitándose las gafas. Tu hijo falsificó documentos para vender una propiedad que no le pertenecía. Eso no es solo fraude civil, es delito. Podría enfrentarse a 5 o 10 años de prisión. Lo sé, respondí en voz baja, pero necesito entender todas mis opciones antes de decidir cómo seguir. Muy bien, asintió. Primero, presentamos un reporte de fraude en tu banco para congelar cualquier transacción adicional. Luego, avisamos a la empresa de títulos que tramitó la venta. Tienen que saber que la operación fue fraudulenta. Después, denuncia en la policía. Puedes pedir que investiguen antes de presentar cargos formales, así controlamos un poco los tiempos. ¿Y los compradores de la casa?, pregunté. Lo más probable es que demanden a Diego por fraude cuando descubran lo de los inquilinos. También pueden demandar a la empresa de títulos por no detectar esto. De una forma u otra, Diego será responsable del precio completo de compra y de los daños. Martín me miró con seriedad. Tengo que preguntarlo. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Es tu hijo. Lo miré a los ojos. Me robó los ahorros de toda mi vida y trató de dejarme en la calle. ¿Qué clase de hijo hace eso? Pasamos 2 horas preparando documentos. Para cuando salí del despacho de Martín, ya habíamos presentado reclamaciones por fraude tanto en el banco como en la empresa de títulos.
La denuncia en la policía se presentaría a la mañana siguiente. Al caminar hacia mi coche, sonó mi teléfono. Papá, ¿por qué el banco me llama por una investigación de fraude? ¿Qué está pasando? Diego estaba molesto. El banco marcó como sospechosas las transferencias de mis cuentas, contesté con voz serena. Es el procedimiento habitual cuando se mueven sumas grandes. Pero soy tu hijo. Diles que está todo bien. ¿Está todo bien, Diego? Te llevaste $127,000 sin mi permiso. Su tono cambió, volviéndose más duro. Tenía tu permiso. Me diste acceso a tus cuentas. Para ayudarte en una emergencia, no para que vaciaras todo lo que tengo. Eso no es ayuda, es robo. No es robo, es un préstamo. Brenda y yo te lo vamos a devolver cuando estemos establecidos. Y lo de la casa fue completamente legal. Tenía poder notarial. Diego, jamás firmé un poder notarial. Silencio. Sí que lo firmaste. ¿Te acuerdas cuando estuviste ingresado por la neumonía? Te llevé los papeles al hospital. Sentí un frío recorrerme la espalda. Había estado ingresado el año anterior, 4 días con neumonía grave. Apenas recuerdo esos días. Fiebre, medicamentos, agotamiento. Necesito ver esos papeles, dije. Papá, deja de ser difícil. Todo es legal. Llama al banco y diles que cancelen la investigación. Por favor, la boda es mañana. No quiero este estrés. Deberías haber pensado en eso antes de robar a tu padre. Colgué antes de escuchar su respuesta. Esa tarde, Patricia vino con vino y consuelo. Le conté todo y vi cómo su rostro pasaba del shock a la rabia. Ese desgraciado, dijo. Sabes que estoy contigo para lo que sea, como testigo, investigando lo que necesites. Gracias, respondí, sintiendo el peso de la verdadera amistad. De hecho, sí necesito algo. Quiero hablar con los Hernández. Tienen que saber lo que pasa. Llamamos juntos, contestó Tomás Hernández preocupado. Señor Ernesto, ¿todo bien? Le expliqué la situación con cuidado. Entonces, ¿su hijo vendió la casa donde vivimos sin decirle nada a usted ni a nosotros? Preguntó incrédulo. ¿Qué va a pasar con nuestro contrato? Su contrato sigue siendo válido, lo tranquilicé. Estoy trabajando con mi abogado para arreglar esto. Ustedes están protegidos, pero quería avisarles por si los compradores intentan presionarlos. Dios, gracias por avisarnos. Cuente con nosotros para lo que necesite. Declaraciones, testimonio, lo que haga falta. Después de colgar, Patricia sirvió más vino. Diego no tiene ni idea de lo que se le viene, comentó. No, cree que soy un viejito confundido al que puede manipular, respondí. A la mañana siguiente recibí un correo de la empresa de títulos. Me temblaban las manos mientras lo leía. Señor Morales, nuestra investigación ha revelado irregularidades graves en la venta de la propiedad situada en la calle de los Robles, 1247. El poder notarial presentado por Diego Morales parece contener su firma, pero el sello del notario pertenece a una notaria cuya licencia estaba vencida en esa fecha. Además, el documento está fechado durante su hospitalización y nuestros registros muestran que el notario se encontraba en otro estado ese día. Consideramos esto como posible falsificación y fraude. Hemos congelado los fondos de la venta mientras dura la investigación. Los compradores han sido informados y están iniciando acciones legales contra el señor Morales. Reenvié el correo a Martín con una sola línea. Lo falsificó todo. Aquello era la prueba que necesitaba. Diego no había sido solo imprudente o moralmente cuestionable, había cometido fraude calculado. Me lo imaginé entrando a mi habitación de hospital con papeles que yo apenas podía ver, tal vez poniéndome a firmar hojas en blanco para después rellenarlas y conseguir una notarización falsa. Entonces llegó otro mensaje de Diego. Papá, tenemos que hablar. ¿Puedes venir mañana a la boda, por favor? Quiero que estés allí. Me quedé mirando la pantalla. Quería que fuera a la boda pagada con mi dinero robado. Escribí, allí estaré. Que pensara que todo estaba bien, que se casara con su novia calculadora, que celebrara con mi dinero, que siguiera creyendo que se había salido con la suya. Yo sonreiría, posaría para las fotos,
Haría de padre orgulloso. Y luego, cuando menos se lo esperara, le enseñaría las consecuencias de traicionar al hombre que le dio la vida. La boda fue exactamente lo que imaginaba: cara, ostentosa y completamente vacía de calidez. El club campestre Río Claro brillaba con rosas blancas y candelabros de cristal. Me puse mi mejor traje, azul marino, elegante y discreto, y llegué temprano. Brenda estaba deslumbrante con un vestido que seguro costaba unos $10.000. Mis $10.000. Diego, de smoking, sonreía como si no tuviera una sola preocupación. Al verme, corrió hacia mí. ¿De verdad viniste, papá? Me abrazó fuerte. Me alegra muchísimo que estés aquí. Sé que las cosas han estado raras, pero esto es un nuevo comienzo para todos. Lo miré fijamente. ¿Realmente creía eso? ¿Que robarme era solo raro? «Felicidades, Diego», dije, con voz neutra. «Te ves muy feliz». Brenda se acercó, con una sonrisa afilada. «Ernesto, qué detalle que vinieras. Diego estaba preocupado de que siguieras molesto por, bueno, ya sabes, el dinero y la casa. Pero en realidad es lo mejor. Ya no necesitas una casa tan grande, y Diego y yo podemos construir nuestro futuro». «Qué considerada», respondí, con tono amable pero mirada fría. La ceremonia fue breve. Me senté en primera fila observando a mi hijo prometer amar y cuidar a una mujer que lo había ayudado a traicionar a su propio padre. Durante el banquete, conversé con educación, tomé champán que apenas sentí y sonreí en fotos que nunca querría volver a ver. Justo cuando cortaban el pastel, vibró mi teléfono. Era un mensaje de Martín. La policía abrió investigación. Cargos por fraude en preparación. Seguimos adelante. Miré a Diego, riendo con sus amigos, ajeno a todo. Todavía no, pensé. Que tenga esta última alegría, será la última en mucho tiempo. La confrontación llegó 3 días después. Diego y Brenda aparecieron en mi puerta sin avisar. Él estaba furioso. Brenda tenía el rostro tenso, frío. Diego empujó la puerta y entró sin esperar invitación. «¿Se puede saber qué demonios hiciste?», gritó. «La empresa de títulos congeló el dinero de la venta. Dicen que el poder notarial es falso. Están amenazando con denunciarme». Cerré la puerta con calma. «Quizá porque es falso», contesté. «Aprovechaste que estaba enfermo para hacerme firmar papeles que no entendía y luego falsificaste la notarización. Eso es delito, Diego. Y además me robaste los ahorros de toda la vida». Brenda dio un paso al frente. «Esto es ridículo. Diego solo estaba ayudándote. Estás viejo, Ernesto. Ya no puedes manejar tus finanzas ni tus propiedades. Le hicimos un favor a todos». «¿Un favor?», pregunté. «¿Vaciar mis cuentas y vender una casa que no podías vender? No es robo si estás demasiado senil para manejarlo». Escupió. «Diego es tu hijo. Todo lo que tienes acabará siendo suyo de todos modos. Solo lo adelantamos un poco». «Ya veo», dije muy tranquilo. «Ese era el plan entonces. Encontrar a un hombre con un padre con dinero, manipularlo para que le robe y construir tu vida sobre eso». «No hables así de Brenda», protestó Diego. «Ella me ama». «Ama tu herencia, o lo que cree que es tu herencia», corregí. Brenda se inclinó hacia mí. «Vas a retirar estas acusaciones», dijo con una sonrisa helada, «o te vamos a hacer la vida imposible. Diremos que tienes demencia. Te vamos a declarar incapaz. Te meteremos en un asilo». Sentí el hielo correr por mis venas. ¿Eso es una amenaza? «Es una promesa», dijo Diego con voz baja y amenazante. «Estoy intentando ser amable. Solo llama al banco y a la empresa de títulos y diles que todo fue autorizado. Así todos seguimos con nuestra vida. Y si no, vamos a hundirte en juicios durante años. Nos sobran abogados. Vamos a gastar lo que te quede en honorarios y vamos a decirle a todo el mundo que estás confundido». Por un momento sentí miedo, no por sus amenazas, yo tenía las pruebas, sino por lo que mi hijo se había convertido. Ese hombre enfurecido y amenazante era un desconocido con su cara. Pero no había sobrevivido 37 años solo siendo débil. «Salgan de mi casa», dije, con una voz de acero que ni yo reconocí.
Los dos. Ahora. Papá. Fuera. Tienen 5 segundos antes de que llame a la policía. 1. No conté el 2. Se fueron. Brenda lanzando insultos, Diego con el rostro deformado por la rabia. Al ver su coche alejarse, me dejé caer en el sofá, con las manos temblando. Ya no había máscaras. Sabía exactamente con quién estaba lidiando. A la mañana siguiente llamé a Martín. Presenta la denuncia formal. Quiero que los procesen con todo el peso de la ley. ¿Estás seguro? Completamente. Los días siguientes me dediqué a descansar. Leía, cuidaba mi jardín, almorzaba con Patricia. Necesitaba recuperar fuerzas, físicas y emocionales. La confrontación me había sacudido más de lo que admitía. Pero mientras regaba mis rosales, sintiendo el sol calentarme la cara, notaba también cómo crecía en mí algo nuevo. Una determinación fría, absoluta. Diego y Brenda habían hecho su elección. Ahora vivirían con las consecuencias. Una semana después de aquella pelea, Diego llamó de nuevo. Su voz sonaba diferente, más suave, casi infantil, como cuando era pequeño y quería algo. Papá, ¿podemos hablar, por favor? Pensé en colgar. En vez de eso dije, te escucho. He pensado mucho en todo, en lo que hice. Se le quebraba la voz. Estuve mal, papá. Lo sé. Dejé que Brenda me llenara la cabeza. El estrés de la boda, todo junto. Pero tú eres mi padre. Nunca debí... Hizo una pausa. Sonaba realmente afectado. O fingía muy bien. Lo siento muchísimo, papá. Podemos arreglarlo. Una parte de mí, la que recuerda haberlo llevado en brazos, enseñarle a andar en bicicleta, aplaudir en sus graduaciones, quería creerlo y perdonarlo al instante. Pero ya había aprendido la lección sobre la confianza ciega. ¿Qué propones exactamente, Diego? Te devolveré el dinero, todo. Brenda y yo pediremos un préstamo si hace falta. Y lo de la casa yo lo arreglo. Hablaré con los compradores. Me ocuparé de todo. Ahora hablaba rápido, urgido. Solo por favor detén la investigación. No puedo tener antecedentes penales, papá. Me arruinaría la carrera, la vida entera. Debiste pensar en eso antes de cometer fraude, respondí. Lo sé y lo siento, pero dame una oportunidad de enmendarlo. No destruyas mi vida por un error. Un error. Como si robar a tu padre fuera lo mismo que olvidar su cumpleaños. ¿Cuánto tardarás en devolver el dinero?, pregunté. Tal vez 6 meses, 1 año a lo mucho. Necesitamos tiempo para conseguir el préstamo. No tienes 6 meses, Diego. La investigación ya está en marcha. Su tono se volvió desesperado. Entonces, ¿qué quieres? Dime qué quieres. Quiero restitución completa en 30 días, dije. Cada dólar que te llevaste, con intereses. Quiero una confesión por escrito. Y quiero que enfrentes las consecuencias de tus actos. Es imposible. No podemos conseguir tanto dinero en 30 días. Entonces debiste pensarlo antes de robármelo. Eres cruel. No tienes corazón. Soy tu hijo. Tu único hijo. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Y tú cómo pudiste hacerme esto a mí?, respondí, en voz baja. Colgué y apagué el teléfono. Esa tarde apareció Brenda sola. La vi por la ventana mientras bajaba del coche, impecable, con un traje color crema. Tocó al timbre 3 veces antes de que abriera. Ernesto, tenemos que hablar cara a cara, dijo con una sonrisa tensa. ¿Puedo pasar? No. Parpadeó, sorprendida. Estoy intentando hacer las paces. Hazlas desde el porche. Su mandíbula se endureció, pero mantuvo la compostura. Mira, sé que piensas que soy una cazafortunas que manipulo a tu hijo, pero yo amo a Diego, de verdad, y estoy intentando salvarlo de este desastre. Convenciéndome de retirar los cargos, dije. Convenciéndote de entrar en razón, corrigió. ¿Sabes lo que hará un proceso penal con su vida, con su carrera, con nuestro futuro? Sí, contesté. Por eso precisamente hay que seguir adelante. Brenda me miró fijamente y soltó una risa amarga. ¿Sabes qué? Diego tenía razón sobre ti. Eres un viejo egoísta que no soporta verlo feliz. Estás tan amargado y solo que prefieres hundir a tu propio hijo.
Cuando esté en prisión, cuando vuestra relación esté rota para siempre, te darás cuenta de que elegiste el dinero por encima de tu hijo. Vas a morir solo, y será tu culpa. Adiós, Brenda, dije, cerrando la puerta en su cara enfurecida. Esa noche, Patricia vino con su esposo, Miguel, y 2 parejas más del club de lectura, los Jiménez y los Rivera. Trajeron comida, vino y algo incluso más valioso: apoyo. Nos enteramos de todo, dijo Patricia, abrazándome. Queríamos que supieras que no estás solo. Nos sentamos en la sala y les conté todo, no solo los hechos, sino el dolor, la culpa, el miedo a estar haciendo algo imperdonable al denunciar a mi propio hijo. Ellos escucharon sin juzgar. Estás haciendo lo correcto, dijo Miguel firme. Lo que hizo Diego es delito. Si lo dejas pasar, le estás enseñando que puede traicionar a cualquiera sin consecuencias. Carolina asintió. Mi hermano le robó a mi mamá. Ella lo perdonó. No presentó cargos. 5 años después, lo volvió a hacer. Hay gente que solo aprende cuando se enfrenta a consecuencias reales. Sus palabras me envolvieron como una manta caliente. No estaba loco, ni era cruel. Era un hombre que se protegía de alguien que había demostrado ser peligroso, incluso si ese alguien era su hijo. Cuando se marcharon, Patricia me apretó la mano. Sé fuerte, Ernesto. Estás haciendo lo difícil, pero también lo correcto. Al día siguiente llamé a Martín. Nada de tratos ni acuerdos. Seguimos adelante con todo. Entendido, respondió. Y, por lo que vale, creo que eres increíblemente valiente. ¿Valiente o roto? No estaba seguro, pero sí sabía que no daría marcha atrás. Volvieron una vez más, esta vez un domingo por la mañana, cuando el vecindario estaba silencioso. Los vi por la ventana, Diego y Brenda caminando por el camino de entrada con pasos medidos. Diego traía flores, Brenda una caja de pastelería, ofrendas de paz. Estuve a punto de no abrir, pero la curiosidad me pudo. ¿Qué nueva estrategia traían? Papá, dijo Diego con voz suave y ojos enrojecidos como si hubiera llorado. Solo te pedimos 5 minutos. En contra de mi mejor juicio, los dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Ellos en el sofá, yo en mi sillón, manteniendo distancia. Diego dejó las flores sobre la mesa de centro. Margaritas, mis favoritas. Claro que se acordaba. Papá, nos equivocamos, empezó. En todo. En cómo te hablamos. En lo que hicimos. Es imperdonable. Se inclinó hacia adelante con expresión sincera. Estas últimas semanas no duermo. Pienso en lo que hice, en cómo te herí. Tú eres mi padre. Me criaste solo. Me lo diste todo. Y yo te pagué con traición. Era exactamente lo que siempre había querido oír. Porque entonces se sentía como una actuación. Brenda habló, con voz apagada. Ernesto, también te debo una disculpa. Fui horrible contigo. Dije cosas crueles. La verdad es que estaba asustada. Mis padres son pobres, crecí sin nada. Cuando conocí a Diego vi una oportunidad de tener una vida mejor y empujé demasiado. Lo animé a hacer cosas que no debía. ¿Cosas que tú le convenciste de hacer?, pregunté. Sí, admitió mirándome a los ojos. Fue idea mía. Lo del dinero, la casa. Diego no quería, yo lo presioné. Le dije que no notarías la diferencia, que querrías verlo feliz. Me equivoqué, lo siento, de verdad. Diego me tomó la mano. No la retiré. Papá, queremos arreglarlo. Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta. Ya pedimos una segunda hipoteca sobre el condo. Podemos darte $100,000 en 2 semanas. El resto tardará más, pero te lo pagaremos todo. Con intereses, añadió Brenda enseguida. Lo que tú consideres justo. ¿Y los cargos penales?, pregunté. El rostro de Diego se ensombreció. Ahí está el problema, papá. Si me dejan con antecedentes penales, pierdo mi trabajo. Trabajo en finanzas. Me despedirán. ¿Cómo voy a devolverte el dinero entonces? ¿Cómo voy a mantener una familia? No te pido que me perdones, no lo merezco. Solo te pido una oportunidad para reparar esto sin destruir mi futuro.
por favor, Ernesto, añadió Brenda. Queremos tener hijos. Diego quiere darte nietos, pero no podrá hacerlo desde una celda. ¿Nietos? La palabra me golpeó en el pecho. Siempre soñé con acunar a los hijos de Diego, con contarles la historia de nuestra familia. Ellos sabían exactamente dónde golpear. Piénsalo bien, presionó Diego. ¿De verdad quieres que tus futuros nietos visiten a su padre en prisión? ¿Quieres que crezcan sabiendo que su abuelo fue quien metió a su padre ahí? Los miré a ambos. La actuación era buena. Las lágrimas de Diego parecían sinceras. El arrepentimiento de Brenda sonaba convincente. Pero vi detalles. La forma en que ella miraba el reloj de reojo. La tensión en los hombros de Diego. Su mano apretándome con demasiada fuerza cuando no respondía. ¿Y si digo que no?, pregunté en voz baja. El cambio fue instantáneo. La expresión de Diego se endureció. Brenda se recargó en el respaldo con los brazos cruzados. Entonces estarás eligiendo destruir a tu hijo, dijo Diego, frío. ¿Y por qué? Por dinero que ni siquiera necesitas. Tienes tu preciosa casa, tu vida cómoda. ¿Vas a quitármelo todo por orgullo? No es orgullo, es justicia. ¿Justicia? Brenda soltó una carcajada seca. ¿Y la justicia para nosotros? Diego es tu único hijo. Todo lo que tienes va a acabar siendo suyo de todas formas. Lo único que hicimos fue adelantarlo un poco. O sea que, según tú, lo ideal hubiera sido que yo me muriera antes para que le resultara más cómodo, respondí. No tergiverses, bufó ella. Eres un viejo rencoroso que no soporta verlo feliz. Diego no me defendió. Solo observaba, esperando a ver si ese enfoque funcionaba mejor que las lágrimas. Me levanté despacio. Fuera de mi casa. ¡Papá! ¡Fuera! Mi voz temblaba de rabia. Entran aquí con flores y disculpas falsas, intentando manipularme para que los deje robarme sin consecuencias. ¿De verdad creen que no veo lo que están haciendo? Diego se levantó, el rostro rojo. Te vas a arrepentir. Cuando esté sentado en una celda, cuando Brenda me deje porque no puedo mantenerla, cuando pases solo cada Navidad, acuérdate de que tú elegiste esto. No lo elegí yo, contesté, helado. Lo elegiste tú el día que decidiste robar a tu padre. Brenda le agarró del brazo. Vámonos, no merece la pena. Déjalo aquí, que se pudra solo con su dinero. Dieron un portazo al salir. Me quedé en el salón temblando, no de miedo sino de furia. Habían intentado todo. Disculpas, manipulación, culpa, amenazas. Incluso me ofrecieron nietos como moneda de cambio, como si yo fuera a vender mi dignidad por un par de fotos familiares. Pero, debajo de la rabia, quedaba un hilo frío de duda. ¿Y si Diego tenía razón? ¿Y si lo estaba destruyendo? ¿Y si, dentro de unos años, me arrepentiría de esto? No. Aparté esos pensamientos. Ese día, vi detrás de sus máscaras, no estaban arrepentidos de haberme hecho daño, solo de haber sido descubiertos. Tiré las margaritas a la basura y llamé a Martín. Acaban de venir a intentar manipularme para que retire los cargos, le expliqué. Ofrecieron devolver una parte del dinero si detenemos todo. ¿Qué les dijiste? Que salieran de mi casa. Hubo una pausa y luego la risa cálida de Martín. Bien por ti, Ernesto. Eso requiere mucha fuerza. ¿Fuerza o terquedad? No lo sabía, pero ya no podía dar marcha atrás. El día del juicio llegó 6 semanas después. Martín me había preparado para todo. El proceso, las preguntas, la posibilidad de que Diego aceptara un acuerdo. Pero él, testarudo y delirante, se negó. Estaba convencido de que un jurado se pondría de parte del hijo contra el padre vengativo. Me puse un traje gris sencillo y me peiné con cuidado. Martín me había dicho, tienes que verte vulnerable pero firme. No eres una víctima, eres un sobreviviente. El juzgado era frío, iluminado por fluorescentes que se reflejaban en los suelos brillantes. Me senté detrás de la mesa de la acusación, con las manos entrelazadas. Diego estaba al otro lado, con Brenda y su abogado, Ricardo Chen, un tipo elegante especializado en delitos financieros. Cuando nuestros ojos se encontraron,
Vi algo que no esperaba. Miedo real. Bien. Por fin entendía que esto era serio. La fiscal, una mujer de carácter llamada Andrea Ríos, presentó un caso contundente: registros bancarios de las transferencias no autorizadas, el testimonio de la empresa de títulos sobre el poder falso, el análisis pericial de la firma falsificada. Los Hernández declararon sobre el contrato de arrendamiento vigente y sobre el caos que casi los deja sin casa. La estrategia de la defensa era clara: pintarme como un anciano confundido y resentido que se había arrepentido de ayudar a su hijo. Chen se levantó para su declaración inicial. Señoras y señores del jurado, este caso trata de un malentendido familiar y de remordimiento tardío. Ernesto Morales le dio a su hijo Diego acceso a sus cuentas y autoridad sobre su propiedad. ¿Por qué? Porque tiene 62 años, vive solo y necesitaba ayuda. Diego no robó a su padre, actuó con su consentimiento, pero ahora, influido por terceros y afectado por la confusión propia de la edad, el señor Morales ha reescrito la historia y se presenta como víctima. Sentí la rabia hervirme por dentro, pero mantuve el rostro sereno. El juicio avanzó con calma metódica. Andrea llamó a sus testigos uno por uno, construyendo el caso ladrillo a ladrillo. Una empleada del banco testificó que la llamé en cuanto descubrí la falta de dinero, llorando y confundido. El representante de la empresa de títulos explicó las irregularidades del documento. Un perito caligráfico mostró cómo mi firma en el supuesto poder notarial no coincidía con mi firma habitual. Era temblorosa, insegura, consistente con alguien firmando bajo medicación intensa o sin plena conciencia. Luego me tocó a mí. Subí al estrado, puse la mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Andrea condujo mi testimonio con firmeza y cuidado. Conté mi relación con Diego, lo orgulloso que estuve de criarlo solo, mi devastación al descubrir su traición. Señor Morales, preguntó Andrea, ¿usted le dio permiso a Diego para retirar $127,000 de su cuenta de ahorros? No, respondí claro, jamás. ¿Le autorizó a vender su casa en alquiler? No. Esa casa genera ingresos que complementan mi jubilación. Nunca habría autorizado su venta. ¿Firmó usted un poder notarial otorgando a Diego control sobre sus finanzas? No de manera consciente. Estaba hospitalizado con neumonía grave. Tenía fiebre altísima. Diego llevó unos papeles y me dijo que eran formularios del seguro. Apenas recuerdo esos días. Chen me interrogó con agresividad, intentando pintarme como rencoroso y confundido. Pero yo iba preparado. ¿Es cierto, señor Morales, que usted desaprueba la relación de Diego con Brenda? Preguntó. No, lo que desapruebo es que me robara la vida entera. Han tenido discusiones por su relación, ¿cierto? Como cualquier familia. Pero este juicio no trata de a quién ama a mi hijo, sino de delitos financieros. Usted vive solo, ¿verdad? Sin familia cercana aparte de Diego. Vivo solo, sí. Eso no me convierte en un mentiroso ni en un hombre vengativo. Chen probó varios ángulos, pero nada pegó. Yo tenía la verdad de mi lado. Después le tocó el turno a Diego. Chen lo guió en su versión de los hechos, lo preocupado que estaba por mí, cómo le habría pedido que manejara mis finanzas, lo feliz que, según él, yo estaba de ayudar con la boda. Su actuación era pulida y convincente. Entonces Andrea se levantó para el contrainterrogatorio y todo empezó a resquebrajarse. Señor Morales, usted dijo que su padre le pidió ayuda para gestionar su dinero. ¿Cuándo exactamente hizo esa petición? Fue algo que fuimos hablando durante varios meses, balbuceó. ¿Puede aportar algún mensaje, correo o nota donde conste esa petición? Era algo verbal. Ya veo, sobre el poder notarial. Dijo que su padre lo firmó voluntariamente en el hospital. Sin embargo, la notaria cuyo sello aparece en el documento estaba en California ese día y el hospital está en Texas. ¿Cómo pudo esa notaria presenciar la firma? Diego palideció. No lo sé. Debe de haber un error en los registros. ¿Un error?
Andrea alzó una ceja. ¿O falsificó usted la notarización después de obtener la firma de su padre bajo engaño? Yo no falsifiqué nada. Hablemos de la venta de la casa de la calle de los Robles, continuó ella. ¿Informó usted a los compradores de que existía un contrato de arrendamiento vigente con los Hernández? Yo pensé que lo sabían. ¿Por obra del Espíritu Santo?, preguntó Andrea con frialdad. Usted se presentó como dueño con plena autoridad para vender. ¿No consideró su responsabilidad informar de que había inquilinos con contrato activo? Diego empezó a contradecirse, tartamudeando, repitiéndose. El jurado lo observaba mientras su versión bien ensayada se desmoronaba. La verdad, señor Morales, remató Andrea, es que usted sabía exactamente lo que hacía. Falsificó documentos, vendió una propiedad que no le pertenecía, vació la cuenta de su padre y lo hizo por una razón: financiar su boda y su nueva vida. ¿No es así? No, yo solo quería ayudarlo. Él quería que lo robaran. ¿Quería quedarse sin ahorros y sin casa? El juez aceptó la objeción de Chen por pregunta argumentativa, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había visto a Diego perder el control, mentirse a sí mismo en voz alta. Cuando terminaron los alegatos finales, sentí una calma extraña. Mi parte estaba hecha. Había contado la verdad, aportado pruebas y resistido la manipulación. Lo que viniera después ya no dependía de mí. Nos pusimos de pie cuando el jurado salió a deliberar. Antes de que se fueran, Diego me miró una última vez. Sus ojos, que siempre habían estado llenos de seguridad, ahora estaban huecos y asustados. Le devolví la mirada sin apartarla. Ese era el hijo que crié, y ese era el juicio que él mismo se había ganado. El jurado tardó 3 horas. Cuando volvieron, sus rostros eran serios, pero firmes. Sobre el cargo de gran robo, ¿cómo declaran al acusado? Culpable. Sobre el cargo de fraude, ¿cómo declaran al acusado? Culpable. Sobre el cargo de falsificación de documentos, ¿cómo declaran al acusado? Culpable. El rostro de Diego se desmoronó. Brenda soltó un sollozo ahogado. Yo me quedé muy quieto, sintiendo el peso de esa palabra retumbar en la sala. Culpable. El juez fijó la fecha de la sentencia para 2 semanas después. Diego salió bajo fianza, pero la realidad ya se había impuesto. Iría a prisión. Afuera, los reporteros esperaban. Martín me avisó que el caso había atraído atención local. Padre mayor denuncia a su propio hijo por robo. Señor Morales, ¿cómo se siente con el veredicto?, preguntó una periodista. Me detuve y respondí con claridad. Siento que se ha hecho justicia. Lo que mi hijo hizo es un delito. Traicionó a la persona que más lo amaba y tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Algún mensaje para otras familias que sufran abuso económico contra mayores? Sí, no están obligados a proteger a quienes les hacen daño aunque sean familia, sobre todo si son familia. Amar sin límites ni consecuencias no es amor, es permitir el abuso. La audiencia de sentencia fue aún más dura. La jueza, Gabriela Méndez, escuchó las declaraciones de impacto de ambas partes. Los Hernández hablaron del miedo a perder su hogar. Los compradores de la casa relataron el desastre económico que casi los hunde. Yo hablé de la traición, de la humillación, de la herida de ver a un hijo convertirse en ladrón. Luego, el abogado de Diego pidió clemencia. Diego, llorando, se dirigió a la jueza. Señoría, sé que no puedo deshacer lo que hice. Traicioné a mi padre, el hombre que sacrificó todo por mí. Dejé que la codicia y la mala cabeza destrozaran nuestra relación. Entiendo que tengo que ser castigado. Solo pido misericordia, una oportunidad de rehacer mi vida y algún día compensar lo que hice. La jueza lo miró largo rato. Señor Morales, usted no cometió un simple error, dijo al fin. Tomó una serie de decisiones calculadas, falsificó documentos, se aprovechó de la enfermedad de su padre, cometió fraude contra varias personas. No son delitos impulsivos ni por desesperación, sino por sentimiento de derecho y codicia. Hizo una pausa. No mostró arrepentimiento hasta que fue descubierto. Amenazó a su padre cuando él buscó justicia. No merece indulgencia. Lo sentenció a 7 años de prisión.
con posibilidad de libertad condicional a los 4. Además, debía pagar restitución completa a mí y a los compradores, más costas y sanciones. La suma superaba los $200.000. Diego se desplomó en la silla, llorando. Brenda se quedó rígida, con el rostro desencajado. Cuando el alguacil se lo llevó esposado, me miró una vez más. Yo mantuve la mirada, en silencio. Ya no quedaba nada por decir. Días después, Martín y yo nos reunimos para revisar la orden de restitución. El tribunal ha congelado los bienes de Diego y Brenda, me explicó. El condominio que compraron se venderá. Sus cuentas serán embargadas. Van a estar pagándote durante años, quizá décadas. ¿Y Brenda?, pregunté. No fue acusada penalmente porque Diego firmó y ejecutó todo, pero como su esposa, es responsable civil en la restitución. Le pueden embargar el sueldo, las cuentas, cualquier bien a su nombre. Pensé en la mujer que me había llamado viejo egoísta, que habló de nietos como si fueran fichas de negociación. Parece que la justicia también tenía planes para ella. Con el tiempo, las consecuencias empezaron a encadenarse. Diego perdió su trabajo en finanzas. Ninguna empresa quería a un condenado por fraude. Brenda borró sus redes sociales llenas de fotos de boda y frases motivacionales. Amigos y conocidos se alejaron. El condominio se vendió a pérdida en una ejecución hipotecaria. Recibí el primer pago de restitución, $15.000 procedentes de esa venta. Tardaría años en recuperar todo, pero el sistema funcionaba. Los Hernández me enviaron una tarjeta. Gracias por tener el valor de defender lo que es justo. Nos salvó el hogar y les enseñó a nuestros hijos una lección sobre la justicia. Patricia organizó una cena para celebrar el final del proceso. Nuestro grupo de lectura brindó por mi fuerza, mi resiliencia, mi decisión de no dejarme pisotear. Hiciste algo extraordinario, Ernesto, dijo Miguel. La mayoría habría cedido, pero tú te mantuviste firme. No tenía opción, contesté. Él no me dejó otra. Aún así, mientras chocábamos las copas, sentía un hueco en el pecho. Había ganado en el tribunal, pero había perdido a mi hijo. Aquel niño al que una vez le puse una mochila nueva para el colegio ya no existía. Lo había reemplazado un hombre que valoraba más el dinero que a su propio padre. Sin embargo, me quedaba algo que no estaba dispuesto a perder. Mi respeto por mí mismo, mi casa, mi futuro. 6 meses después de la sentencia, mi vida floreció de un modo que jamás imaginé. Empecé un pequeño proyecto de asesoría para ayudar a personas mayores a protegerse del abuso financiero. Patricia se unió y empezamos a dar talleres en centros comunitarios y parroquias. Cada persona a la que ayudábamos le daba sentido a mi dolor. Mi herida tenía propósito. Viajé a Irlanda y a Canadá. Visité viejos amigos y, en mi cumpleaños número 63, Patricia me organizó una fiesta sorpresa. Al mirar las caras sonrientes a mi alrededor, entendí que Diego se equivocaba. No estaba solo. Tenía comunidad, propósito y una felicidad real. Mientras tanto, el mundo de Diego se derrumbó. La prisión fue dura. Lo agredieron un par de veces, desarrolló depresión y ataques de ansiedad. Brenda se divorció de él a los 8 meses, presentándose como otra víctima. Volvió a casa de sus padres y trabajó en 2 empleos de tienda para poder pagar su parte de la restitución. Sus redes sociales desaparecieron. Nadie quería estar cerca de la mujer que le robó a un anciano. La carrera de Diego en finanzas quedó destruida. Perdió sus certificaciones y su antigua empresa lo demandó. Cuando pidió libertad condicional, se la negaron. Sin trabajo, sin cartas de apoyo, sin pruebas de verdadera rehabilitación, cumpliría los 7 años completos. Yo había elegido cuidarme a mí mismo y, paradójicamente, esa decisión me condujo al periodo más rico de mi vida. Mirando atrás, entiendo lo que pasó. Lo amé tanto, tan sin condiciones, que me olvidé de enseñarle a amarme de vuelta. Di sin límites, sacrifiqué sin medida, y al hacerlo, crié a alguien que creía tener derecho a tomar lo que quisiera. La mayor lección que aprendí es que el amor sin respeto no vale nada, y que una familia sin integridad
es solo un apellido compartido. Mi hijo está en prisión porque cometió delitos, no porque yo sea vengativo. Él escogió la codicia por encima del amor. Yo no destruí su vida, él mismo lo hizo. Lo único que hice fue negarme a acompañarlo en esa destrucción. Y ahora quiero preguntarte algo a ti que me escuchas. ¿Qué harías si tu hijo te traicionara de esta forma? ¿Tendrías la fuerza para elegir la justicia por encima de la culpa? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite oírlo y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Tal vez tu mensaje ayude a otra persona a poner límites y a recordar que protegerte no es egoísmo, es supervivencia.